¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, a través del canal de YouTube voy a compartir más contenido de lo que está pasando a nivel internacional. Este es el comienzo de muchos videos, análisis, testimonios de todo lo que está pasando en nuestro mundo. La verdad es que hay un montón de información y la quiero compartir con ustedes. Me parece que hay mucho para comunicar. Y esto tiene que ver con, lo vamos a hacer una vez por semana, ¿no? Y me parece que lo más importante para compartir de lo que pasó en estos días tiene que ver con una escalada cada vez más importante entre los países de la OTAN y Rusia. Ya las cosas se empiezan a decir abiertamente, aunque, como siempre les digo, es importante escuchar y ver las palabras que se utilizan, ¿no? No es lo mismo decir Rusia violó nuestro espacio aéreo que Rusia nos atacó. Y la verdad que es lo mismo, porque estar hablando de drones que fueron desde Bielorrusia directamente hasta Polonia, y no fue un dron, dos, fueron entre 19 y 24 y algunos tuvieron que ser derribados, se puede decir claramente que es un ataque. La gran diferencia es, bueno, si se dice que es una violación al espacio aéreo de un país de la OTAN, se convoca a la cláusula 4 de la Alianza Atlántica, donde, bueno, todos empiezan a ver qué hacer, qué debatir y qué maneras de solucionar esa crisis que se está planteando. Si Polonia hubiese dicho, nos atacaron, eso fue un ataque, se tendría que estar convocando la cláusula 5 de la OTAN, ahí todos empezarían a mirarse de un lado a otro y tendría que estar diciendo, bueno, Rusia nos atacó y por ende, a través de la cláusula 5, la OTAN tiene la posibilidad de dar un contraataque conjunto. El título de esa cláusula 5 es un país de la OTAN que es atacado significa lo mismo que haber atacado a todos los países. Por eso estamos en momentos muy delicados donde la palabra que se utiliza puede cambiarlo todo. Y creo que estamos en un punto de inflexión. Por eso quería compartir con ustedes este informe sobre la cumbre de la Unión Europea que se planteó a partir de lo que por ahora se dice son violaciones al espacio aéreo de la OTAN, ya sea con drones o ya sea con aviones rusos que entraron a algún país de la OTAN. Bueno, van a ver lo picante de los testimonios, todo va increyendo y todos van lamentablemente hacia lo que puede llegar a ser ya una confrontación directa. Las incursiones aéreas y de drones rusos sobre el flanco oriental de la OTAN y la respuesta de Polonia al derribar aparatos que violaron su espacio aéreo elevó las tensiones europeas a un nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć. Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. To, że doszło do zestrzelenia tych dronów, które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to jest oczywiście sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście też zmienia sytuację polityczną. Dlatego te konsultacje sojusznicze, o których mówię, przybiorą właśnie w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. El artículo 4 de la OTAN permite que cualquier país miembro convoque consultas con los demás aliados cuando considere que su seguridad, su independencia política o la integridad de su territorio están amenazadas. So I'd say Article 4 and particularly Article 5 are really quite foundational building blocks behind the NATO alliance. And it kind of underpin this idea of kind of a principle of collective defense, which is really the main purpose of NATO. So Article 5 in particular is the article that states that effectively an attack on one member of the alliance is an attack on all. Article 4 is the kind of the step before. It's not necessarily that 4 needs to be invoked before 5, but is kind of one step further down, and that's that any member of the alliance, if they consider their security or independence under threat, can invoke Article 4, and that basically brings the alliance together for consultation. What happened on Wednesday was not an isolated incident.
Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing in frequency. We have seen drones violate our airspace in Romania, Estonia, Latvia and Lithuania. Whether intentional or not, it is dangerous and unacceptable. Ну, вы знаете, об этом даже не хочется говорить. Это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинение России в том, что ее военные самолеты нарушали что-то воздушное пространство и вторгались в что-то небо. Они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было. Мы настаиваем на том, что все наши полеты, военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами. Moscú eligió negar todo y seguir exhibiendo su músculo militar junto a Bielorrusia. Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзного государства. Только оперативно zdążyć. Nie narażając czołg może prowadzić w terenie zatrutym, skażonym. It's very important that NATO shows the unity amongst the membership, and also it's a very clear message to Putin that he cannot push the lines all the time. So 12 minutes heavy violation of NATO airspace needs a solid response on political level and as well on practical level. La respuesta vino de la mano de ejercicios y despliegues aliados que buscaron estrechar sus filas frente a lo que se conoce como guerra híbrida de Rusia y que incluye sabotajes, ciberataques y provocaciones aéreas. We do not want to see a continuation of this dangerous pattern by Russia, intentional or not, but we stand ready and willing to continue to defend every inch of Allied territory. Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. Con el Báltico y la frontera polaca como escenarios de fricción, la OTAN acelera su llamado muro de drones y despliega más vigilancia. Europa mide cuidadosamente cada paso ante una escalada que nadie desea, pero para lo que todos se preparan. Bueno, empieza otra vez a hablarse también de muro, ¿no? De un nuevo muro de la actualidad, un nuevo muro ahora con drones, ¿no? Porque la idea es cómo Europa se prepara para lo que claramente están diciendo ya es el comienzo de una guerra. Ahora le ponen el nombre de híbrido, ¿no? De guerra híbrida. Pero esta guerra híbrida, nosotros nos podríamos plantear es el paso previo a una guerra total en Europa y abierta. La verdad es que lo que yo estoy viendo en estos últimos años es que ya las declaraciones empiezan a dar paso a acciones y las cosas empiezan a mostrar cómo son, ¿no? Y la verdad es que la situación en estos días se está complicando mucho porque hay un tema que puede ser pivot, que puede ser bisagra en esta guerra de Ucrania. Y tiene que ver con un país que no estuvo en esta cumbre, pero que es parte de la alianza de la OTAN. Por momentos da la impresión que se quiere salir de esa cumbre, por momentos no. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos y de la presidencia tan particular de Trump y de las idas y vueltas con sus aliados europeos o de la Alianza Atlántica. Y Estados Unidos y Trump, después de la reunión que tuvo el presidente Trump con Vladimir Putin en Alaska, otra vez Trump empezó a decir, bueno, que se veía decepcionado por Putin, empezó a agredirlo verbalmente tratándolo de tigre de papel a las Fuerzas Armadas rusas, habló de la amenaza que en algún momento tuvo Estados Unidos y que por eso mandaron submarinos nucleares cerca de Moscú. Bueno, una situación de mayor tensión. La pregunta es, esta rispidez verbal y en declaraciones que empieza a verse entre Trump o de Trump hacia Putin, porque Trump dice, Putin no me está haciendo caso, no está haciendo lo que yo le digo, es parte del teatro, es parte de una
acción de Trump que sube la apuesta y después vuelve a su lugar. Algunos a nivel internacional lo catalogan de, hay toda una sigla en inglés que termina diciendo gallina, ¿no? Que el presidente Trump finalmente no se anima con Vladimir Putin y Trump sabe que le dicen eso y bueno, por eso también está aumentando la apuesta verbal, pero hubo una promesa y esto es el tema del punto de inflexión. Como la administración Biden le dio a Zelensky y a Ucrania misiles HIMARS que son de largo alcance, le dijeron tómenlos, con estos pueden atacar dentro del territorio ruso, ahora es la administración Trump la que está diciendo, bueno, les voy a dar estos misiles, los que estamos viendo, los Tomahawk, que son muy conocidos, es un arma muy poderosa utilizada por Estados Unidos en todo tipo de conflicto, lanzados desde buques, tienen distintas capacidades de distancia, podrían llegar hasta los 2.500 kilómetros, con lo cual, si esos misiles, como está prometiendo Trump, se los da a Ucrania, no directamente, pero se los da vía un país europeo, bueno, si Ucrania lo decide y Estados Unidos, como hasta ahora parece ser, le está dando la luz verde de utilizarlos, cambia todo el esquema de la guerra. De hecho, Zelensky, cuando Trump le prometió que le iba a dar esos armamentos tan poderosos, dijo, bueno, a los generales rusos que empiecen a ver dónde están los búnkers en Moscú. Y acá se empieza a jugar otra parte de la guerra, justamente que tiene que ver con la advertencia que hizo en el pasado Putin. Putin cambió su doctrina de defensa a nivel nuclear y dijo, si un país nuclear le da armas a Ucrania y esas armas se utilizan, no tienen que ser nucleares, le da armas que ponen en juego nuestra seguridad nacional, nosotros podemos emplear todas las armas a nuestro alcance. Lo que está diciendo es Putin con esa nueva cláusula, que si en este caso Ucrania recibe esos misiles de largo alcance y Ucrania los utiliza, por ejemplo, para golpear Moscú, ya no la retaguardia militar dentro de Rusia, sino para golpear una ciudad como Moscú o San Petersburgo, bueno, Putin podría considerar que es un ataque nuclear también de Estados Unidos, por más que no se hayan empleado esas armas nucleares. Bueno, esto es una bisagra, empieza a discutirse en estos últimos días, empezó a hablarse de, bueno, ¿se la va a dar o no? ¿Va a recular Trump con esta decisión porque sabe que lo que se juega es mucho? Bueno, y a partir de esta posibilidad, la apuesta verbal y las amenazas de Rusia se hicieron sentir, ¿no? Y desde la Cancillería dijeron, sabemos que la Unión Europea, la OTAN, está preparando una provocación, ojo con lo que van a hacer. Lo que van a escuchar ahora es, creo yo, una de las declaraciones más fuertes del presidente ruso. Ya en el pasado dijo, bueno, hemos cambiado nuestra doctrina nuclear, como yo les explicaba recién. De hecho, mandaron armas nucleares a Bielorrusia, el país por donde en el 2022 se dio la invasión también de Ucrania. El territorio le daba la posibilidad de estar muy cerca de Kiev, pero en estos días Putin hizo una declaración muy fuerte y le está advirtiendo a la OTAN, ojo con lo que van a hacer. Dijo, si Europa provoca a Rusia, la respuesta va a ser rápida. Yo creo que esta palabra, ¿no? Atención con cada palabra, insisto mucho en estos tiempos, la palabra rápida, para mí, mi interpretación es la posibilidad de utilizar armas nucleares, ¿no? Es otra vez poner sobre la mesa, y de esto se habló mucho durante esta guerra en Ucrania, creo que esta es la gran diferencia a todo lo que hemos visto en otros conflictos, donde la Unión Soviética en el pasado, Estados Unidos, Rusia ahora, Estados Unidos, se han enfrentado en distintos terrenos, pero nunca de forma tan directa, ¿no? Y como pocas veces el tema nuclear estuvo tan presente. Ya se habla hace muchísimo que esta es una crisis incluso nuclear más peligrosa que la crisis de los misiles de 1962, cuando en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron a punto de ir a un conflicto, ¿no? Constantemente, la anterior administración de Estados Unidos hablaba de la posibilidad de un Armagedón. Trump en más de una oportunidad habló de tercera guerra mundial. Bueno, yo ya creo que estamos en una guerra mundial diferente a las anteriores, pero otra vez
se empieza a poner sobre la mesa el tema de las armas nucleares. Pero escuchen el testimonio con atención de Vladimir Putin, porque está advirtiendo, y creo que la amenaza hay que tomarla obviamente muy en serio. Мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Вот мы слышим же, и вы знаете об этом. ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самый мощный в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, чего же там, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России, не заставят себя долго ждать. Ответная угроза кажется, мягко говоря, очень убедительным, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь. Их не будет. Наша история доказала, слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабости и нерешительности Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования. Те, кто лелеет мечты о нанесении нам этого самого стратегического поражения. Otro de los temas que quería compartir, que me parece que es crucial en estos días, es lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está pasando y lo que puede pasar. La imagen de estas últimas semanas, como la que están viendo, las detenciones del ICE, de la policía o de las autoridades antimigratorias, con esta caza de inmigrantes. Muchas veces en redes sociales se está viendo que detienen a gente que son ciudadanos, pero primero los detienen por portación de rostro, ¿no? Y esta política del presidente Trump de decir que va a expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes en la historia del país, las cárceles donde se están acumulando migrantes, en algunos casos violando derechos individuales. Bueno, hay muchas denuncias sobre esto. Yo creo que claramente, y a eso quiero ir, obviamente está el tema de la migración y ese título y ese eslogan de campaña de Trump que lo busca llevar a la práctica. Pero me parece que hay algo más profundo y que lo que estas imágenes quieren mostrar y generar es miedo, ¿no? Miedo y paralización de la población. Y a esto se suma algo también que no se había dado nunca, y esto es también el tema de cómo empezamos a estandarizar y normalizar situaciones. Y tiene que ver con la entrada de tropas federales a ciudades, hasta ahora ciudades y estados gobernados por demócratas, bajo el título de índices altísimos de violencia, de inseguridad, cosas que muchas veces no contrastan con los datos oficiales. El otro día creo que era un gobernador demócrata, decía, bueno, miren, de las 20 ciudades más peligrosas o más inseguras, 13 son republicanas. Ahí no están yendo las tropas federales. Bueno, este tema que por ahora la justicia lo avala, creo que también es una búsqueda de la administración Trump en su segundo término de instaurar una imagen para que empiece a estar en el inconsciente colectivo, que es la normalidad de tropas federales en las ciudades, ¿no? Y esto se reafirmó y acá hubo un giro y una marca mucho más profunda cuando sucedió también algo inédito. Por supuesto, de la Casa Blanca buscaron bajar el precio a la cumbre que sucedió en una base militar, y es cuando el nuevo secretario de Defensa, ya no le tenemos que decir Pentágono, sino Departamento de Guerra,
convocó a todos los generales y almirantes, a los jefes de las fuerzas espaciales de Estados Unidos, a todos en un mismo lugar, en un mismo momento, ¿no? La verdad que había una gran pregunta de ¿para qué era? Bueno, lo primero que se les dijo a esos militares era que estaban gordos. Bueno, habló de toda una cuestión física, de cómo que querían a las Fuerzas Armadas. La realidad es que la administración Trump ya descabezó parte de la cúpula militar y el mensaje fue de Trump de la invasión interna. Muchas guerras, estamos con militares alrededor del mundo, pero nosotros estamos padeciendo una invasión interna. Y después de la invasión interna, dentro de las declaraciones habló del enemigo interno. Y el enemigo para Trump es todo aquel que piensa diferente a él. Y esto es, para mí, lo peligroso. Lo que se buscó con esa charla hacia los generales y los almirantes, le dijo, quiero que la palabra fue vigilen a los enemigos internos. Obviamente, lo que está buscando la administración Trump, desde mi punto de vista, es adoctrinar y ver qué generales están dispuestos a empezar a correr como lo hizo en el chavismo y otros gobiernos populistas que después se convirtieron en dictaduras, ir moviendo constantemente los límites de lo constitucional en el país. ¿No? Y me parece que esto es muy grave, teniendo presente quién es Donald Trump y qué ha generado en su primera presidencia cuando estaba cerrando, que fue el ataque al Capitolio, y de hecho se lo estaba investigando por un intento de golpe de Estado cuando en ese momento en el Capitolio se estaba ratificando en el Congreso la victoria de Joe Biden, ¿no? Y se dio esa turba y ese ataque contra el Capitolio. Bueno, ahora las tropas federales en las calles, las persecuciones hacia los migrantes, creo que es toda una política de miedo, y escuchen el testimonio entonces de Donald Trump. Only in recent decades did politicians somehow come to believe that our job is to police the far reaches of Kenya and Somalia, while America is under invasion from within. We're under invasion from within. No different than a foreign enemy, but more difficult in many ways because they don't wear uniforms. Bueno, y a esto se suma la decisión de la administración Trump de intervenir el Departamento de Justicia, es decir, todos los estamentos federales, modificarlos para ir teniendo cada vez más control sobre lo que pueda pasar a nivel político, ¿no? Atención con las próximas elecciones. Bueno, otro informe que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la historia, va a estar presente en el canal de YouTube, todos temas históricos, porque siempre hay un refrán que dice, el hombre es el único animal que repite más de una vez el mismo error, muchas veces es el mismo horror. Bueno, en este caso, cuando desde Europa se vuelve a hablar de drones y de muros y de drones, en estos días también se recordó todo lo que fue el muro de Berlín, la unificación de Alemania. El tema, siempre digo, es, ¿aprendemos de la historia? ¿Ustedes qué creen? ¿De nuestra historia, de la que generamos? Bueno, la unificación de Alemania con estas imágenes históricas no fueron hace 200 siglos, hace poco, que parece repetirse. En agosto de 1961 comenzó a levantarse el muro que dividiría a Berlín durante casi 3 décadas. Soldados desplegados en las calles, alambres de púas, cemento y ladrillos. La frontera se cerraba de golpe en el corazón de Europa. Las imágenes de aquellos días muestran el miedo y la desesperación. Mujeres llorando, familias separadas, joven arriesgándolo todo para escapar a través de túneles o intentando cruzar barreras improvisadas. Con el tiempo, el muro se convirtió en el símbolo más visible de la Guerra Fría. La ciudad partida en dos condensaba la división del mundo en bloques enfrentados. Pero en los años 80 la presión popular creció. Las protestas en el este se multiplicaron con pancartas que reclamaban unidad y libertad de movimiento. El clamor era claro: una sola Alemania. El 9 de noviembre de 1989 la historia cambió. Las confusas palabras de un funcionario comunista en una conferencia de prensa desataron una avalancha histórica que nadie había previsto. A los pocos minutos, los ciudadanos rompían el muro a martillazos y picos.
treparon del otro lado, celebraban el comienzo de la caída de la barrera que había separado durante años a familias enteras. Esa noche miles atravesaron los controles abrazados, entre lágrimas y risas, con botellas de vino y bengalas encendidas. Berlín volvía a ser Berlín. En los días siguientes, los restos del muro se convirtieron en souvenir de la historia. Pedazos vendidos en mercados callejeros, secciones cubiertas de grafitis convertidas en monumentos. El derrumbe fue más que el final de una construcción. Fue el inicio de una reunificación que culminó en octubre de 1990, cuando Alemania volvió a ser un solo país. Un muro que nació como frontera de miedo y que terminó derrumbado por la esperanza de millones. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Suscríbanse a mi canal de YouTube, recomiéndenlo si les gustó. Todas las semanas vamos a estar subiendo, no es un resumen internacional, sino los temas que me parecen más importantes para compartirlos a través del canal. Bueno, gracias y nos estamos viendo. Esto no es televisión, estamos todo el tiempo, así que espero sus comentarios.